9 minutos y estamos aquí con la Joa hablando desde hace rato. Y le digo, en vez de hablar por teléfono, chateando. escribe, porque la conversación tan profunda que teníamos acerca de las cucarachas era algo que realmente no se podía aplazar, amiga. Hay temas que no se pueden aplazar. Sí, hay que abordarlos cuando surgen. Hay que abordarlos con fe y alegría. Y el tema que hoy sí vamos a tratar con ustedes, que realmente también está muy bueno, como ya les había anunciado, es entender un poquito acerca de esas dinámicas de vida que a veces realmente no las comprendemos porque, claro, estamos muy desconectados de nosotros mismos, estamos muy desarraigados de nuestras propias de nuestros propios pensamientos y acciones. Estamos como que viviendo un cuerpo aparte en nuestra mente, un cuerpo aparte en nuestra parte física y en nuestra parte emocional también. Y como les había dicho, el tema que hoy preparó y nos ha ofrecido mi querida Joa es hablar acerca de cuando el alma no quiere estar aquí y qué tenemos que hacer cuando hay ese vacío existencial y tenemos esas crisis existenciales y cómo nuestro cuerpo realmente puede convertirse en esa ancla para volver a la vida, porque a veces sí, como decíamos al principio yo que estaba conversándoles a nuestros amiguis, a veces estamos, una cosa es vivir y otra cosa solamente existir, y a veces solo estamos existiendo así, Exacto. sin más ni más. Pero es acá cuando nosotros necesitamos recordarle a nuestra alma y a nuestra esencia el por qué necesitamos estar vivos, por qué, como tú bien lo has propuesto, por qué eligió estar en este cuerpo, en esta encarnación. Y aquí pues la Joa nos va a explicar un poquito, obviamente con base científica, de qué es lo que pasa, por qué sucede esto y cómo alivianar ese dolor, esas crisis existenciales, esos vacíos existenciales realmente duelen y duelen el alma. ¿Cómo sanarlos? Bienvenida, amiga, gracias por estar nuevamente con nosotros y gracias por darte este tiempito de ayudarnos a entender estos procesos. Bueno, buenos días, Rosita, a todos los que nos están escuchando también. Gracias una vez más por esta oportunidad de abrirnos los micrófonos para hablar de conciencia y expandirla. Y pues sí, hoy elegimos este tema con Rosita porque, bueno, es importante que entendamos que hay momentos en la vida que nos desconecta del centro, en los que nos levantamos, respiramos, trabajamos, pero dentro algo está ausente, como si el cuerpo caminara, pero el alma se hubiese quedado atrás, como si estuviésemos cumpliendo una rutina, pero sin habitarla realmente. Y esa sensación tan difícil de explicar, pero profundamente humana, tiene un nombre que nos había dicho Rosita al inicio, y es el vacío existencial. Y pues hemos creído juntas que ponerle voz a algo que en silencio muchas personas pueden sentir día tras día era necesario, pues se puede tomar como una rareza, como un tabú, pero realmente la idea en abordarlo hoy es pues tomarlo como ese susurro del alma que nos está diciendo algo falta y recuérdate. Entonces, pues si nos vamos a tratar de entender un poquito más qué es el vacío existencial, bueno, no simplemente tiene que ver cuando estamos tristes, ni tampoco se reduce a un episodio depresivo, sino es más esa sensación sutil, más profunda y muchas veces difícil de explicar. Es cuando nos damos esa mirada hacia la vida y nos preguntamos, bueno, ¿para qué es todo esto? Y de alguna forma es tener en cuerpo presente que el alma está desorientada y caminar sin dirección interior, sin propósito, sin fuego a nivel emocional, y esto se manifiesta como una desconexión de uno mismo y con la vida. De alguna forma, nada nos parece suficiente, nada nos motiva realmente,
Y aunque externamente a veces sí, todo podría estar bien, tenemos, digamos, una familia estable, recursos, dentro se siente ese silencio incómodo, perdón, como una apatía crónica que podría sentirse como una insatisfacción sin nombre. Y desde la mirada de la neurobiología, el vacío existencial se relaciona con el apagamiento del sistema de recompensa cerebral que involucra todas estas áreas que involucran el circuito de la dopamina, es decir, el sistema encargado de generar placer, motivación y entusiasmo, sí se activa, pero no realmente lo suficiente, no actúa como cuando algo realmente nos importa. Entonces, cuando de alguna manera vivimos desconectados del propósito o sin ese rumbo interior, este sistema entra en algo llamado modo latente y no es que no podamos sentir placer, sino que la dopamina no se produce en suficiente cantidad porque no hay algo significativo que la active. ¿Qué tenemos con todo esto? Bueno, es vivir a la final como una vida sin colores, sin impulso, sin brillo, como si existiera, como si de alguna forma esa existencia pasara frente a nosotros y no sintiéramos nada al contemplarlo. Entonces, aquí es donde encontramos, por ejemplo, personas que lo tienen todo, incluyendo éxito profesional, pareja, estabilidad económica, pero se sienten vacías por dentro, o adolescentes que no encuentran un sentido en sus estudios o en el futuro, o adultos que entran en crisis al sentir que han vivido una vida ajena a su verdadero deseo, o incluso seres espirituales que se sienten exiliados de su origen porque de alguna forma no encajan en este mundo. Entonces, esta temática es mucho más común de lo que creemos, pero la idea es poderlo distinguir, ponerle nombre y saber que es algo que se puede abordar desde diferentes puntos, pero lo más importante es ponerle nombre, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a evitarlo, a pensar que, bueno, que es algo pasajero, ya me ha de pasar, o simplemente no lo entendemos. Entonces, considero que es muy importante saber que hay situaciones que sentimos, que percibimos, que podemos haber estado arrastrando años y hay que nombrarlas, hay que ponerles nombre y apellido para tener las herramientas para cómo abordarlo. Y eso es súper importante y también tomar en consideración que nuestro cuerpo es integral. Estamos hablando de que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional es uno solo. Pero cuando tenemos por algunas circunstancias de la vida, yo no sé, experiencias que hemos pasado, cosas que quizá no hemos tenido, o en las historias que nos han contado mal, han hecho que estos cuerpos vivan por separado. Y parece claro y lógico y totalmente irracional pensar que eso sucede, pero lamentablemente es verdad, porque cuando estamos desconectados de nuestros sentidos en toda la extensión de la palabra, no sabemos y no entendemos la comunicación que debe haber con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, y cada uno actúa de forma individual. Y es ahí, yo creo, cuando empieza a haber este tipo de situaciones que son muy divergentes en toma de decisiones. Quieres hacer una cosa, pero tienes que hacer otra. Tu cuerpo te dice ya no, pero tu mente te dice tienes que hacerlo, no importa los riesgos y un montón de etcéteras. Vamos a irnos a una pausa, Joa, pero quiero dejarte con esta pregunta para que la podamos resolver. Y ayer justamente estábamos hablando de que, claro, en las redes sociales, en todo el tema de esta conexión que tenemos y estos enlaces que hoy por hoy nos brindan muchísima información, nos desayunamos, nos almorzamos, nos merendamos un montón de temas y hoy está de moda los temas hormonales, yo. Y aquí yo quiero ir separando un poquito porque, claro, por las distintas etapas de nuestra vida, quizás las descargas hormonales también nos llevan a tener este tipo de reacciones en nuestra vida
hablemos de bajones emocionales como depresión, como las famosas crisis existenciales, como esos ataques de ansiedad, que si bien es cierto, y como tú bien dices, cuando les prestamos atención y no normalizamos, porque no, es que como está en la adolescencia, de ley se pone así, y ya le pasa, es la edad del burro. Ya, la edad de la cebra, dice, no, burro y rayado. Entonces, dices, no, ya le va a pasar. O si estás en otra etapa de tu vida, en la perimenopausia o menopausia, no, lo que pasa es que ya está en esta etapa, ya está viejita, ya está menopáusica, déjale, ya le ha de pasar. Y ya no le hagas caso y te hacen creer que esto que te sucede es normal y no tienes que hacerle caso y no tienes que prestarle atención porque es parte de ella, es como una especie de locura temporal que te va a pasar y ya, y no prestamos atención y ahí se puede ir arraigando ya no solamente un tema físico, un tema biológico y fisiológico, eso ya se puede ir generando en un tema mucho más sutil y profundo que a veces es más difícil tratarlo. Vamos a irnos a la pausa y al volver resolvemos esto junto a ti porque es difícil entender, pero existe un mecanismo de trabajo. Minutos ahorita justo me estaba explicando, le lleva un poco porque entender estos procesos, amiga, es súper difícil y como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, a ver, que las etapas de la vida, que los cambios hormonales en la adolescencia, o sea, ya en la etapa más madura, llámese andropausia, perimenopausia o menopausia como tal, pues dices ya, o sea, esto ya le va a pasar. A los adolescentes a veces ni siquiera se les para bola y tratas de resolver todo como decimos los buenos quiteño que se respeta, dice, resuelves tu vida con un carajazo. Y ya. La letra con sangre entra. Exacto. Y cuando estamos en la otra etapa, pues dices, ya simplemente no le pares bola, déjale nomás. Ya le ha de pasar, porque ya está menopáusica, ya. Y esta normalización, entre comillas, de reacciones por las cargas hormonales, cuando no son vistas como tal y lo peligroso que puede llegar a ser nos pueden de alguna manera comprometer aún más con resultados muy difíciles, incluso catastróficos, por ponerlo en un escenario que parece como que fatalista, pero es real. Estas circunstancias que más adelante, incluso como bien me estaba explicándole Joa, incluso en estas etapas de nuestra vida, quizá por la baja hormonal, etcétera, se presentan más fuertes en unas personas que en otras, y esto se debe también, o se puede deber también, a que a lo largo de nuestra vida no hemos resuelto tampoco nuestras situaciones emocionales. Y quizá, claro, con estas descargas hormonales viene ahora sí, a ver, no resolviste esto y voy a aprovechar que ya tus estrógenos están en el piso para ahora sí pasarte la factura que tienes que pagarme por no haber resuelto tu vida. ¿Esto funciona así de alguna manera? Cuéntanos. Bueno, perdón porque estoy rara con mi garganta y sueno extraño, pero aquí estamos. Yo paso así siempre, con esa voz aguardientosa, así que ya estoy acostumbrada. Ok, falta aguardiente entonces. El vino hervido que estabas hablando. A ver, tú nos hablabas que hay esa desconexión del cuerpo y sí, realmente esto puede llevarnos a algo llamado trauma de desarraigo y esa desconexión corporal. Y bueno, una de las raíces más profundas del vacío existencial es esto que te digo, el trauma de desarraigo, que es ese momento en que dejamos de habitar nuestro propio cuerpo y comenzamos a funcionar en modo automático, como si estuviésemos fuera de nosotros mismos. Y este desarraigo no siempre nace de un evento trágico, muchas veces surge en la misma infancia, en entornos donde no nos sentimos vistos, seguros o amados. Y pues en estos casos el cuerpo deja de ser un lugar de refugio y se convierte en un lugar que evitamos. La respuesta natural del sistema nervioso ante estas amenazas, sean reales o sean emocionales, es disociarse. Entonces nos desconectamos de las sensaciones corporales para sobrevivir emocionalmente. Hay una frase que nos dice que el trauma vive en el cuerpo y no solamente es metafórico,
sino que el cuerpo guarda cada experiencia no digerida como una huella, una tensión, una alarma silenciosa y pues muchas personas sin saberlo viven en un estado crónico de hipervigilancia. Es decir, su sistema nervioso está atrapado en ese modo lucha, huida y congelación, incluso cuando no hay peligro real. Entonces, a la final, este estado lleva a que la corteza prefrontal, que es ese centro de razonamiento, planificación, regulación emocional, se desconecte y el cuerpo tome el control de la supervivencia. ¿Esto qué crea? Crea en nosotros una paradoja donde la persona siente que algo está mal, pero no logra identificar el origen, o siente vacío, pero no puede nombrarlo, siente el cuerpo, pero no lo habita. Entonces, muchos de las personas quienes sufren este vacío existencial han aprendido a ignorar el cuerpo, a negarlo y a habitar solamente en la mente. Entonces aquí entra como una cáscara, así como una Sí, cáscara. como cuando literal vivimos autómatas como robots, como tú nos decías, ejecutando funciones desde el consciente, la parte consciente que hace, ejecuta funciones, elabora procesos matemáticos, conduce, se baña, todo en automático, pero realmente no está habitando el cuerpo como tal. Y aquí para como que ir ya viendo como resoluciones entra algo llamado que es esta parte de la ciencia del propósito y el bienestar. Entonces, aquí entra una parte donde realmente a lo largo de las décadas ya la ciencia ha empezado a confirmar todo aquello que las tradiciones espirituales han sabido por siglos, que es el hecho de tener un propósito que no solamente es una guía emocional, sino literal una necesidad biológica, porque desde la neurobiología del propósito, cuando sentimos que nuestra vida tiene un sentido claro, se activa en el cerebro algo llamado el sistema de recompensa. Aquí entra o se activan áreas del cerebro que tienen que ver con esta corteza prefrontal y todos los neurotransmisores responsables de secretar lo que tú nos decías, hormonas y proteínas necesarias. Por ejemplo, la dopamina, donde tenemos motivación y placer, la serotonina, donde tenemos estabilidad emocional, la oxitocina que nos da conexión, las endorfinas que nos dan bienestar. Es decir, vivir con propósito hace que se produzca una química de la felicidad. Pero, por el contrario, lo que hablábamos en el corte, contigo los niveles bajos de estas químicas y hormonas nos dan resultado de apatía, fatiga crónica, desinterés por la vida, algo llamado anhedofobia o anhedonía, que es esa incapacidad más bien de sentir placer o entusiasmo incluso ante estímulos positivos. Y esto explica por qué muchas personas, incluso rodeadas de logros, de comodidades, sienten un vacío interior donde no hay ese norte existencial que activa el sistema motivacional del fondo. Aquí me estaba de alguna forma enterando a mí misma de que existe como que un padre, un psiquiatra, que es Víctor Frank, que es un sobreviviente del Holocausto, creador de una terapia llamada logoterapia, que nos afirma que el motor principal del ser humano no es el placer, como lo dijo Freud, ni el poder, como lo afirmó Adler, sino es el sentido. Y acá esto se dio porque él observó que incluso en las condiciones más extremas, aquellos que encontraban un para qué eran capaces de soportar el cómo. Entonces aquí es donde se crea esa frase de quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces esa búsqueda del propósito no es solamente algo que podría uno relacionar con un camino espiritual, pues también hablamos de espiritualidad en este lugar, sino es un acto de salud mental y emocional y neurológica. Es decir, vivir con un propósito regula nuestras emociones, mejora nuestro sistema inmune, reduce los niveles
de las hormonas del estrés y genera esa sensación de coherencia interna. Y cuando hablamos de coherencia, justo estaba tomando mi cafecito, porque para mí eso es mi coherencia. Esa es mi dopamina, esa es mi coherencia de vida. Y yo así tratando. Tragaste rápido, así. Yo, es que es tan importante entender esta conexión. ¿Por qué no debemos justamente no dar importancia? Son etapas de vida, son situaciones, son condiciones. Unas personas las viven diferentes a otras, quizás. Claro, el mecanismo, su trayectoria, su transcurso de vida, la relación con sus padres y todo lo que conlleva a tu historia personal es diferente en cada uno. A unos les vendrá mucho más fuerte, a otros quizás no tanto, y por eso no debemos ir por la vida comparando y generalizando los mecanismos también en los que podemos resolver estas situaciones. Todo es individual, porque lo que le funciona a la Joa quizás a mí no me funciona, es más, puede ser hasta disruptivo y viceversa. Y en esta instancia, en este marco, Joa, la propuesta pueden marcar muchas formas, pero quizá tratando de generalizar ¿qué es lo que debemos hacer? Porque las crisis existenciales son muy feas. Yo creo que a todos en alguna vez en la vida nos ha dado ese de, bueno, ¿y para qué estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Yo no sé ni para qué nací. Yo no sé ni por qué tengo esta responsabilidad si ni siquiera puedo conmigo mismo, etcétera. Muchas preguntas habrán en torno a las crisis existenciales y esos vacíos cuando no encuentras un propósito y mucho menos un sentido a la vida. Porque ya cuando se unen estos dos, pues ya obviamente tengas o no tengas, ya no es tan relevante, simplemente lo vives con mucha paz, porque ya le estás transcurriendo, pero cuando no tienes este propósito y no tiene nada que ver, como bien lo has dicho, con la parte material, porque muchas personas lo tienen absolutamente todo materialmente hablando, pero tienen ese vacío, ese ¿y para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido de vida? Entonces, enmarcando esto, yo, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos empezar a mirarnos y empezar a entender también que este cuerpo en todas sus dimensiones es digno de ser visto, porque tenemos que habitarnos de una forma respetable, de una forma compasiva y de una forma admirable también, porque habitarnos es muy diferente, como decíamos a un inicio, a solo existir, a solo estar ahí como zombies, de una forma muy automática. ¿Cuál es la propuesta, Joa? Lo que pasa es que aquí realmente el punto es ver y entender, concienciar que sin cuerpo no hay presente y sin cuerpo también no hay esa ancla necesaria para el alma. Lo que tú nos hablabas, las crisis existenciales, bueno, sí, aquí entra una parte importante, ¿no? Bueno, no llevarnos a través del victimismo por las crisis existenciales, porque sí pueden ser muy profundas, muy feas, pueden realmente destruir todos los cimientos falsos que teníamos en nuestra vida, y el tema es que con ellas también, si es que uno lo ve a través de ese crecimiento, pues son también grandes oportunidades, ¿no? Porque solamente a través de una crisis, lamentablemente, como humanidad que somos mal llevados, es que nos cuestionamos cosas, buscamos, hacemos cambios, rompemos hábitos y creencias, soltamos personas, porque si no hubiese esos momentos de crisis, pues llevaríamos igual una vida totalmente estándar. Entonces aquí es donde para todo esto entra algo llamado esa parte del trabajo somático, de alguna forma que se vuelve fundamental para sobrellevar y para entender todo esto, que son esas prácticas corporales suaves pero conscientes, desde algo tan simple como la respiración profunda,
el movimiento lento, la meditación en movimiento, el yoga, la danza intuitiva, la terapia de polaridad, la biodinámica que nos ayuda a nuestro sistema craneosacral, o incluso el simple hecho de abrazar a alguien con esa verdadera presencia, porque aunque parezca súper fantasioso lo que les planteo, todo esto activa el sistema nervioso parasimpático, que es eso que nos da calma y que restablece la seguridad interna, ¿sí? Entonces, todas estas prácticas permiten que el cuerpo vuelva a ser hogar, nos enseña a sentir sin huir, y poco a poco el alma empieza a regresar al cuerpo como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Sí, entonces al sanar este vacío, no siempre uno empieza por encontrar grandes respuestas existenciales, sino que a veces comienza con algo tan simple como esa respiración, el contacto, todos esos gestos de amor propio. Y si te pones a pensar todo lo que acabamos de nombrar, ¿a dónde te lleva? Al presente. Porque ¿qué pasa? El pensamiento cuando vive en el pasado o en el futuro, y en el pasado hablamos incluso de sentimientos y emociones, porque no los estoy sintiendo al tiempo, sino que me evocan una sensación de pasado que lo viví ayer, que me proyectó una persona hace 20 minutos, ya es pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vivo enganchado siempre en lo que fue y en lo que podría ser. Entonces, todos estos actos que acabamos de nombrar, ¿a dónde nos lleva? Es siempre al presente. Entonces, son prácticas somáticas para reengancharse con la vida, y hay unas desde las más directas y más efectivas para salir del vacío existencial, como el sentir más, que a la final nos ayuda a reducir esos momentos donde la mente se pierde en laberintos con preguntas sin respuesta, y a la final, ¿quién nos va a mostrar la salida? El cuerpo. Y cuando estamos hablando de entender cuál es esa salida, debemos hacer un trabajo integral. Y aquí viene algo muy importante que también es necesario tratarlo, porque cuando nuestro cuerpo, nuestra vida en sí, en todos sus aspectos, vemos que hay desequilibrios, que no te sientes como que conforme, que esas crisis existenciales, esos ataques de ansiedad, que esos momentos de tristeza, esas manifestaciones de ya no querer estar aquí, no es simplemente de creer que ya va a pasar y punto, sino que hay que prestarles atención en todas sus aristas en torno a lo que nos brindan los profesionales. Y aquí voy en un tema de entender que no solo la parte de la medicina tradicional, que el antidepresivo funciona así, que como es las terapias de reemplazo hormonal funcionan asado y ya, o viceversa, solo con la terapia del yoga, que la respiración por acá, que la meditación por allá y ya. Yo creo que es importante prestar justamente o mejor dicho, acoger lo que nos brinda, los beneficios que nos brindan ambos mundos en la medicina tradicional, en la medicina convencional, porque a la final lo que intentamos y lo que queremos en este espacio es justamente saber que existen los mecanismos equilibrados, de respuestas equilibradas y por supuesto también de tratamientos adecuados para cada uno. Cuando yo el otro día leía, y es algo muy importante e interesante, que claro, respetando obviamente la decisión de cada persona dentro de sus ideologías, pero el verle como malicia a la medicina convencional, el verle como que no, eso no es opción por tus creencias ideológicas, respetando, vuelvo y resalto, simplemente es como vivir ya una secta, porque al final el tema de la medicina tiene su función. Y no prestar atención también a la otra opción es también muy inflexible.
Y en este marco yo entender también que somos seres individuales, que las respuestas vamos a tener de forma también individual, muy personalizada y única, es necesario captarlo así para buscar tu ayuda, para buscar la ayuda profesional y guiada. Ya no solo lo que te diga el Google, ahora el famoso ChatGPT. ¿Cómo es? Sí, el chat de GPT, ¿no? Sí. Sí, ya. No solo en eso, por favor, por eso hay ayuda profesional. ¿Tú qué haces cuando se busca la respuesta de, a ver, quiero encontrar mi propósito, quiero saber qué es lo que me sucede, por qué nada me encaja, ni yo encajo en ningún lugar, por qué siento que no pertenezco a ningún lado, ninguna parte, por qué siento que yo no debería estar aquí? Todas estas situaciones hay que mirarlas. ¿Cómo las tratas tú, Jo? Bueno, primeramente, inmediatamente si alguien te dice, bueno, creo que no debería estar aquí, se puede hacer una evaluación psicológica y si es que no ha tenido ya un acercamiento profesional psiquiátrico, intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque ya te digo, para mí, y así se llama mi proyecto, es AGNI Centro Integral. Entonces, lo que yo busco hacer no está divorciado de nada, absolutamente, como tú dices, es lo que se debe ajustar al momento y también lo que hace match con la persona. Entonces, lo que te explicaba cuando fuimos al corte es que porque a veces se requiere ciertas sustancias que el cuerpo no está produciendo normalmente. Por eso, porque ya se llevó a una disociación, a un desgaste, a un haberlo evitado en el pasado, en donde se nos fue la mano y digamos que nuestra química cerebral por sí sola ya no está produciendo lo que requiere para nuestro total bienestar. Lo que hablábamos, estas hormonas, o algo tan simple como la melatonina, que es algo que se genera en nuestra glándula pineal y nos ayuda al descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde uno recurre desde algo tan simple como la melatonina, se puede tomar un suplemento de melatonina, hasta como algo ya más complejo en donde vemos algunos activadores o supresores que nos da la medicina tradicional y eso es guiado con un profesional que pueda ayudarnos con este manejo farmacológico y no está mal y no se critica, al contrario, es un apalancamiento que la idea es que nos lleve a mejorar más rápidamente a la persona. ¿Por qué? Porque se acabó la tinta de la impresora en nuestra cabecita y necesitamos de alguna forma ese estímulo. Ahora, como tú decías todo este segmento, eso solamente por sí solo no va a hacer nada si es que yo no hago un trabajo de conciencia, de ir a la raíz y pues buscar qué me llevó a, sí, que puede haber sido desde en otro tiempo y espacio, algo en mis ancestros, algo en mi memoria celular grabada, algo en mi infancia, ¿sí? Entonces, empezar a ver, buscar esas raíces y hacer prácticas somáticas que reenganchen a la persona a la vida, ¿me entiendes? Entonces, es como cuando, por ejemplo, vienen pacientes, se hace una reprogramación, se busca, yo mando herramientas y ya depende de la persona si las usa o no, si se da el tiempo o no. Podrán, por ejemplo, hacer oraciones, meditaciones, pero en el fondo hay aún una parte del ego en donde cada uno quiere que sean las cosas a su manera y si no son a su manera, pues no son. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra ya la parte personal. Como ayer me decía una persona, por favor, ayúdale al fulanito. Yo le decía, bueno, tú sabes que depende de él, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra la parte muy personal de cada persona de hacer el mea culpa de responsabilidad, no de culpa, de, bueno, ¿cuál es mi parte en donde yo estoy creando esto, donde yo empecé a crearlo sin darme cuenta? Entonces, mira, aquí hay varias prácticas que se pueden abordar desde dentro del trabajo conmigo o con quien sea, lo que les sirva, pero por nombrar algunos aspectos que se pueden trabajar.
está el Somatic Experiencing, que es uno de los enfoques más revolucionarios en este campo, que nos ayuda a revivir traumas con palabras y trabajar esos botones donde el cuerpo se conecta con la mente y la persona aprende a observar las sensaciones internas con curiosidad, pero sin juicio, y esto le permite regular el sistema nervioso. Esto no busca de ninguna manera esa forma perfecta, sino recuperar la soberanía del cuerpo, esa invitación a mejorar la postura y hacer cosas que se sienten que están haciéndose para mí y por mí. También, por ejemplo, por darles un camino donde se alojan las emociones reprimidas, se alojan mucho en las caderas. Ahí entramos en los terrenos de la biodescodificación. Y según la neuropsicología, ciertos estiramientos de cadera, algo súper simple que puede encontrarse en el yin yoga o en algunas otras técnicas de liberación miofacial, pueden provocar ese llanto espontáneo que descarga emocionalmente y dan situaciones y sensaciones de alivio. Y hay otras prácticas, el mindfulness corporal, que igual es prestar atención sin juicio, hacer, esas caminatas meditativas, es decir, mientras camino, mientras estoy en el tráfico, me conecto con el aquí en el ahora. Hay ahora esto de danza libre o de intuitiva, es decir, terapia a través del baile, del movimiento, que no son coreografías con expectativas, sino conectarme a ese pulso del alma o estos baños de contacto con la naturaleza, donde realmente, y esto está comprobado según la neurociencia, solamente 20 minutos rodeados de árboles ya pueden reducir nuestros niveles de cortisol, mejoran nuestro estado de ánimo, restauran nuestra energía vital. Entonces, todas estas prácticas no van a resolver el vacío existencial como una ecuación, pero lo abrazan, lo suavizan y lo empiezan a transformar. Y nos recuerdan que a veces para volver a amar la vida, primero hay que sentir el cuerpo como el hogar. Entonces, esa es la idea, ese es el propósito de la neurociencia, que nos muestra que cuando sentimos lo que hacemos, esto le da un sentido y activa circuitos de dopamina en el cerebro. Al mismo tiempo se genera motivación y energía vital y esa sensación de bienestar que va a ir mitigando lo que llamamos ese vacío existencial. Mira, para mí, yo les digo mucho, es que la primera misión del ser humano no es cosas alegóricas, la primera misión es vivir, ¿sí? Y mira, si te pones a pensar, es lo que estamos intentando con toda esta serie de conexiones que hacemos conmigo, porque les estamos tratando de dar herramientas para el buen vivir. Exacto. Después de eso, pues habrá otras cosas como, ok, ya estoy viviendo dentro de mi cuerpo, lo habito. La pregunta podría ser, bueno, ¿por qué vine al mundo? Y ahí es donde entra esa narrativa personal, ¿no? Donde ya me hago preguntas de qué emociones habitan en mí, qué estoy haciendo, realmente soy feliz con lo que estoy haciendo. Uno puede verse o visualizarse de aquí a 5 a 10 años, escribirle una carta al yo del futuro, ¿no? Y en base a eso, decir, bueno, ok, yo considero que estoy aquí para brindar arte, para brindar sanación, para ser el núcleo de una familia donde de alguna forma doy a luz a esos hijos que van a cambiar nuestra historia como humanidad. Entonces, el tema es que todo esto tiene ciertos pasos y ciertas aristas importantes de trabajo y pues les estamos intentando dar mecanismos de ir identificando por dónde viene el síntoma, el signo, qué se puede hacer y también cómo ir resolviendo estas preguntas de existencialismo, se puede decir.
Y yo, ayúdanos por favor con tus datos, número telefónico, redes sociales. Seguramente muchas personas van a querer ya hacer este trabajo de forma integral para empezar a mejorar nuestro transcurso de vida. Porque al final yo creo que el tener paz, el tener tranquilidad, el tener equilibrio, pues es un tesoro que todos, creo que nadie quiere rechazar esa propuesta de vida y tener paz, poder dormir en paz, poder resolver tus problemas con equilibrio. Yo creo que eso es un tesoro preciadísimo. Ayúdanos con tus datos, Joa. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como Agni Centro Integral, y me pueden escribir personalmente a mi WhatsApp, que es el +1 830 822 8698, y pues espero que este programa haya sido un faro y que no solo nos deje respuestas, sino más bien preguntas poderosas que nos impulsen a caminar, y que se den cuenta que cuando el alma recuerda por qué vino, la vida vuelve a tener sentido. Así que muchas gracias, mi Rosita, por la oportunidad de este encuentro, y pues hasta la próxima existencia de esta serie de capítulos de llevar conciencia a las personas. Que así sea, mi Joa. Te mando un abrazo gigante, gigante, y gracias por toda esa explicación tan desmenuzadita, muy completa, que realmente nos hacía falta. Un abrazo, mi Joa. Un abrazo, mi Rosita. Estuvo con nosotros Joa